Resident Evil ha tenido 3 trilogías dentro de su propia saga numerada. Una especie de trilogía de trilogías. Sí, lo sé, suena a trabalenguas o que estoy como loquita, pero tranquilo, te doy contexto. Actualmente la saga principal está compuesta por 9 videojuegos. Bueno, estará, porque el 9º ya está prácticamente en nuestras manos. Si te fijas bien, Capcom siempre ha marcado etapas claras. Del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 9. 3 generaciones distintas, y curiosamente, Resident Evil 4 y 7 fueron puntos de quiebre que generaron rechazo en parte del fandom más reacio al cambio. A lo largo de estas generaciones de zombies y criaturas mutantes, hemos visto cómo la saga ha ido mutando tal como su propio virus T. Este año cumple 30 años, y no es casualidad, es una franquicia que ha sabido reinventarse constantemente, ya sea con spin-off, remake, secuelas o precuelas. Si sumamos las 3 trilogías, tenemos 9 videojuegos dentro de la saga numerada, lo que nos da una enealogía. El término se usa normalmente para describir una serie de 9 libros, pero lo utilizo para referirme a estos 9 videojuegos principales. Y si dividimos esta enealogía nuevamente en 3 partes, volvemos a lo que dije al comienzo. 3 generaciones bien marcadas. ¿Y por qué están marcadas estas trilogías? Vamos desde el principio. La primera comienza con Resident Evil 1. A esta etapa me gusta llamarla la trilogía del terror clásico. Cámara estática, personajes y entornos en low poly. Claro, tampoco podían hacer gráficos como los de hoy. El 3D era mucho más limitado, los modelos tenían menos polígonos para ahorrar la escasa memoria disponible en esa época. Aún así, eran verdaderas obras de arte dentro del desarrollo tecnológico que existía entonces. En el primer juego estamos atrapados en una mansión junto a Chris, la mamacita Jill y el resto del equipo STARS. En un entorno completamente claustrofóbico, lleno de criaturas horribles, y sí, también estaba ese doblaje tan peculiar que hoy es un clásico, aunque siendo justos, muchos videojuegos de esa época sonaban exactamente así. Luego llegaron las secuelas ambientadas en Raccoon City. Ahí tenemos al papucho de Leon, a Claire y nuevamente a Jill Mamacita Valentine, expandiendo el desastre viral en plena ciudad. Pero si hablamos de esta primera etapa, estos 3 juegos representan claramente el terror clásico. Se cierra con un villanazo como Nemesis y con un tercer juego que nació en parte para cumplir compromisos, pero que aún así terminó saliendo bastante bien. El siguiente gran salto fue Resident Evil 4, con el comienzo de una nueva era. Primero marcó un cambio generacional completo, dejó atrás la cámara estática y adoptó la cámara al hombro. Una decisión que inspiraría a muchos videojuegos más adelante, aunque no fue el primero en este tipo de cámaras, sí fue el que la popularizó a nivel masivo. El cambio generó resistencia en muchos fans acostumbrados a la primera trilogía, a la cámara fija y a los controles tanque. Para algunos, era un sacrilegio modificar tanto la fórmula. Pero lo que muchos no saben es que de este proceso creativo también nació Devil May Cry, y que hubo una versión temprana de Resident Evil 4 protagonizada por nuestro papucho, que nunca vio la luz, pero que años más tarde inspiraría elementos que veríamos en otra entrega numerada. Resident Evil 4 sería el primero de la segunda trilogía, la trilogía de acción. Se caracterizó por la cámara al hombro, enemigos que ya no eran zombies tradicionales sino infectados, controlados por plagas y por la incorporación de uno de los sistemas más queridos por muchos, incluido yo, el mercader. La verdad, fue lo mejor que Capcom pudo crear. Después vendría Resident Evil 5, que mejoró muchas de las cosas que el 4 había hecho bien, y agregó 2 elementos que terminé amando. El primero, las armas visibles en la espalda. ¿Alguien más quedó como loquita cuando vio esto por primera vez? Yo estaba impactadísimo. Ver cómo los personajes guardaban y sacaban físicamente las armas desde la espalda le daba esa sensación de realismo brutal.
Y el segundo fue el villano de esta entrega, Albert Wesker, uno de los enemigos que trascendió durante muchos juegos hasta por fin lo podíamos enfrentar de forma definitiva aquí. Se desarrolló desde el primer Resident Evil hasta llegar a Resident Evil 5. Aquí, por fin, Albert Wesker cerraba su historia. La segunda trilogía termina con el controversial Resident Evil 6. Con ese juego tengo una relación de amor y odio. Lo amo por lo ambicioso que fue. Múltiples campañas, cada uno con su propio enfoque, algunas más orientadas a la acción, otras intentando recuperar el terror. Y lo más interesante era como en ciertos momentos las historias convergen y los distintos personajes se encontraban para enfrentar amenazas comunes. Dentro de la saga, eso fue lo más revolucionario que sacó. Pero también se mandaron un cagazo enorme. Arruinaron el sistema de armas, el cual había quedado bastante bien en el 5, y lo reemplazaron por un sistema de habilidades. Ese cambio lo odié profundamente. Veníamos acostumbrados al mercader y a una progresión clara, y nos entregaron algo mucho más diluido. Además, el juego quiso abarcar demasiado, y en varias partes se quedó corto. Podría quedarme horas discutiendo este punto, sin embargo, el verdadero terremoto vino con el inicio de la tercera gran trilogía, la que me gusta llamar la trilogía del terror moderno. Resident Evil 7 fue un cambio radical. No era la primera vez que la franquicia experimentaba con la primera persona, pero sí era la primera vez que la saga numerada daba un giro tan grande desde Resident Evil 4. Y, al igual que ocurrió en ese entonces, algunos odiaron el cambio y otros lo amaron. Después de lo que fue Resident Evil 6, para mí, fue lo mejor que pudieron hacer. El enfoque volvió completamente al terror. Pasillos claustrofóbicos, tensión constante y enemigos diseñados con más cuidado, priorizando calidad sobre cantidad. Muy distinto a la etapa de acción. Era un cambio necesario. Después llegaron los remakes que fueron muy bien recibidos y retomaron la cámara al hombro. Pero como este video se centra en la saga principal, seguiremos con Resident Evil Village. Este comenzó en primera persona, aunque más adelante se añadió la cámara en tercera persona para los nostálgicos. Village mantiene lo que hizo fuerte a Resident Evil, pero mezcla elementos de la trilogía de acción. Es un híbrido entre terror y acción, y aunque predomina el primero, logra sostener la identidad que hizo popular a esta tercera etapa. Y además, se inspira fuertemente de Resident Evil 4, siendo prácticamente una de las bases de su desarrollo. E incluso recoge ideas que recuerdan a aquella versión 3.5 que nunca vio la luz, conceptos que funcionaron perfectamente en esta entrega. Y por último, queda Resident Evil 9 para cerrar esta trilogía del terror moderno. Sabemos que tendrá cámara mixta desde el inicio, pero la gran pregunta es cómo cerrará esta generación. Porque si algo hemos visto, en cada inicio de trilogía genera un rechazo en parte del fandom, como pasó con Resident Evil 4 y Resident Evil 7, que cambiaron el gameplay, la cámara y la forma de contar la historia. Resident Evil 9 marca el cierre de otra generación, una generación centrada nuevamente en el terror. También se ha rumoreado que Capcom podría apostar por zonas más abiertas en el futuro. Por eso se habla de que en este juego se podrían incluir áreas más extensas para la exploración, rozando un pseudo mundo abierto. Si eso ocurre, podríamos estar frente al inicio de otra transformación más dentro de una saga que nunca deja de mutar, igual que sus propios virus. ¿Será que el mundo abierto es el siguiente experimento para una nueva trilogía? Si lo pensamos bien, la saga siempre ha evolucionado junto a las generaciones, adaptándose con bastante éxito y manteniéndose más viva que nunca después de 30 años. Ahora, solo queda esperar que este cierre de generación esté a la altura. Y bueno,
¿Qué podría malir Sal? Si nuestro papucho vuelve a protagonizar la entrega, ¿acaso podrá sobrevivir a esa infección? Yo creo que sí. Además estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la franquicia. Un final como ese no creo que llegue tan pronto para nuestro papucho. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video ya sabes qué hacer. Deja tu like y suscríbete con campanita para que no te pierdas ningún video en el futuro. Intentaré seguir subiendo videos todas las semanas sobre Resident Evil, así que estate atento. Muchas gracias por ver el video completo, así que nos vemos en la próxima.